Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermano? Cristo. ¿Para su nombre? Gloria. ¿Para su pueblo? Victoria. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio, vamos a comenzar. Vamos a empezar orando, dándole gracias al Señor por este día, por todas las cosas que Él nos da y que Él hace con nosotros. Padre eterno, Señor Dios, gracias te damos, Señor, porque aquí estamos delante de tu presencia, porque hasta acá tú nos has guardado, Señor, tú nos has guiado. La honra y la gloria es para ti, Padre eterno, Señor Dios maravilloso. Confiamos en ti, Señor, sabiendo que tú tienes todas las cosas bajo control. Que nada se te escapa de tus manos, Señor. Ayúdanos a tener cada día más entendimiento y confianza, Señor, en tu presencia, en tu palabra. Señor, acrecenta nuestra fe, Señor, acrecenta cada día nuestros pensamientos en ti. Aparta toda obra del enemigo que quiere traer a nuestros corazones ataduras, Señor, y ayúdanos a seguir por el camino de la rectitud, Padre eterno, porque tú eres nuestro Dios, Señor Dios Santo. Ahora, Padre eterno, colocamos delante de ti, Señor, este culto, Señor, esta escuela de este día, Padre eterno, Señor. Mira, Señor, los que aquí estamos, Señor, porque dice tu palabra que donde hay 2 o 3 en tu nombre, Señor Dios maravilloso, tu presencia está aquí. Oh Rey de gloria y salvación nuestra, así lo creo, Señor, y así estamos confiados, Señor, porque tú eres Dios grande y Dios maravilloso, Rey de gloria eterna y salvación. Ahora, Señor, bajo tu voluntad, bajo la guía de tu Santo Espíritu, Señor, guíanos en tu palabra, guíanos en la oración, Señor, guíanos en la alabanza, Señor, y en todo lo que vamos a hacer en este tiempo, Señor, es para ti y te pertenece. Aquí solo somos vasos, Señor, que tú utilizas, Padre eterno, conforme a tu voluntad. Tú eres el dueño de este lugar, Cristo de la gloria, el Hijo de Dios altísimo, del Señor Dios Padre eterno. Y que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros en esta mañana, para honrarte, para glorificarte. Lávanos y límpianos, Señor, porque sabemos que te ofendemos en palabra, en obra y en omisión, Señor Dios Santo, y que podamos ser aceptos delante de tu presencia, Padre eterno, y que tus oídos sean inclinados hacia nosotros, y que nuestras oraciones, nuestras plegarias sean agradables y olor fragante delante de ti, Padre eterno. Gloria al Señor. Vamos a estar dando inicio a la palabra, leyendo la palabra en el Salmo 31. Amén. Vamos a leer esta poderosa palabra en el Salmo 31 para la honra y la gloria de nuestro Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo de manera antifonal, vamos a leerlo con entendimiento, porque es un salmo muy especial de David, declaración de confianza. Cada día necesitamos nosotros confiar más en Dios, estar más en su presencia, para adorarle, para glorificar su santo nombre. Y dice esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la guía y el poder de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Salmo 31. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Todos en dos. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que has escogido para mí, pues tú tienes En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida está cansada de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de la iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y mis vecinos muchos más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de tu corazón como un muerto, y he venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí, e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios.
En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y desprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo cubierta de confección de lengua. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guardará Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Todos el 14, una sola voz. Mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Gracias, Padre eterno, Señor Dios Santo, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Dios maravilloso, Rey de gloria eterna y salvación nuestra, Señor, porque en ti confiamos, Padre eterno, Señor, porque así como tu siervo David, Señor, colocamos toda nuestra confianza delante de ti, sabiendo que tú nos guiarás, Señor Dios poderoso, por el camino de la victoria en la vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos, Señor. Ayúdanos a enfrentar a nuestros enemigos, Señor Dios Santo. Ayuda a enfrentar, Señor, nuestras propias cosas, Padre eterno, que a veces se interponen en medio de ti, Padre eterno. Escudriña nuestros corazones, Señor. Edifica nuestra vida, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor Dios Padre eterno. Toma el control de cada minuto de nuestra existencia, Señor, porque necesitamos de ti y seguir el camino que Cristo trazó para cada uno de nosotros, Señor. Alienta los corazones que se han debilitado en estos tiempos, Señor. Aviva el fuego de tu Santo Espíritu en aquellos siervos, Señor, que están pasando situaciones muy difíciles, Señor, pero que sabemos que tú estás con nosotros en estos tiempos. Ten misericordia, Señor, en este tiempo de la humanidad, Padre eterno. Envía sanidad y salvación, Señor, pero que todo sea conforme a lo que tú has dispuesto y en tu santa voluntad, Padre, para la honra y la gloria, Señor Dios Santo, Rey y Salvador nuestro, Señor. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su pueblo? Gloria. Dios santo, estamos como con frío. ¿Quién vive? Cristo. Gloria al Señor. Vamos a adorarle, a alabarle, a glorificar su santo nombre en esta mañana. Amén. Amén. Padre eterno. Gloria al Señor. ¿Cómo estamos hoy, hermano? Amén. Porque Cristo Jesús nos bendice. Amén. Amén. Vamos a estar orando primeramente para presentarnos delante del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo, y pedirle la dirección de su Santo Espíritu. Gloria a ti, Padre Santo, que estás en los cielos, y en el nombre de Jesús, tu siervo, nos presentamos hoy, Señor, delante de ti. Padre, para pedir tu misericordia, Señor, que es grande, y la dirección de tu Espíritu, Dios Santo, en esta hora, Señor amado, que queremos ofrecer a ti nuestro corazón, en adoración y alabanza a ti, oh Rey eterno, por todo lo que tú has hecho por esta humanidad, Señor, que es grande. Amado mío, que tu amor es maravilloso, Señor. Padre, por enseñarnos que nuestra alma, oh Dios mío santo, tiene un precio muy valioso, Señor, y el precio fue el que tú pagaste en esa cruz, mi Redentor mío. Señor, gracias por pagar el precio, Señor. Gracias por hacernos, oh Dios mío santo, valiosos para ti, Señor. Porque tal vez, Señor, para afuera, oh Dios santo, para el mundo no valíamos nada, Señor Jesús. Pero para ti lo valemos todo, Señor eterno, por eso hoy queremos agradecerte. Hoy queremos exaltarte, mi Rey eterno, y queremos alabarte, Señor, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, Señor. Pero límpianos, Padre eterno. Si en este momento nuestro corazón, Señor, está apartado de ti, Padre mío, por favor, perdónanos. Y acércanos a ti, acerca nuestro corazón a ti, Señor eterno. Dános de toda inmundicia, Señor, toda maldad y toda oscuridad, oh Rey eterno. Ya nos dimos de estar delante de tu presencia, Señor. Porque como tu siervo Isaías decía, Señor,
hombres de labios inmundos somos, así tenemos, oh Señor, nuestra condición humana, Padre. Pero tú pones carbones encendidos en nuestra lengua, y por eso tú, oh Señor, por esa acción nuestros labios son limpios, amado Rey. Gracias, Señor eterno. Ahora, Dios mío, Santo, unimos en la oración y en la alabanza para ti, mi Rey eterno. Oh Dios mío Santo, que abra las ventanas y las puertas de los cielos, oh Señor. Que tu Espíritu inunde este lugar, inunde cada uno de los corazones de mis amados hermanos, oh Señor. Y que esta oración llegue a ti, oh Señor, al cielo, Padre mío, y que tus oídos estén atentos a nuestra voz, oh Señor, Rey eterno y maravilloso. Gracias. Gracias, oh Todopoderoso Rey. Gracias, oh Señor. Gracias, mi Rey. Alabado sea tu nombre, Señor. Porque no hay nada que se pueda esconder de nosotros. Gracias, Señor. Todos lo saben nosotros, oh Rey mío, porque estamos delante de ti, Padre eterno. Gracias, Señor, porque eres Dios fiel y poderoso. Porque aunque yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, porque todo lo sabes de mí, miras el corazón, todo el dentro de mí, lleva mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo olvidar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo olvidar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Démosle nuevo Cristo, Señor, Padre eterno. Y si nada sabe de verdad, que nosotros no podemos esperar nada delante de las cargas del Señor. Que no vamos a llevar, porque tus ojos revelan, Señor, todo lo que está en nuestro interior, amado Rey. Señor, oh Santo Dios, gracias. Nada puedo
mira más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar tu mirada buena en mí, me llena de tu paz. Sí, Señor, gracias, Señor, tu mirada puesta en nosotros, Señor, nos llena de paz, nos llena de alegría, nos llena de gozo, Señor, porque sabemos, oh Dios mío santo, que tú estás aquí, Señor, oh sí, Señor, amado, gracias, gracias, oh Todopoderoso, eterno, Rey de los cielos, eres tú, Señor, incomparable, eres tú, Señor, eterno, único, todopoderoso, Señor, y eres tú, gracias, Señor, gracias, Dios de mi corazón, el tiempo de mi salvación. Voy a mi majestad, quiero siempre contemplar. Ven mi adoración y mi eterna pasión. Todo mi interior es cautivado
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muchas gracias, Padre eterno. Ahora con ese corazón dispuesto, mi Dios eterno, queremos entregarte tu alabanza, la gloria y la honra, oh Señor Jesús, por medio de tus cánticos, oh Señor. Glorifícate, oh Dios mío santo, glorifícate en tu pueblo esta mañana, oh Señor eterno, para la gloria y honra tuya, oh Señor. Amén, Padre maravilloso. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El cielo Señor alaba, tu ser importa,
hermanos? Victoria. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿A su pueblo? Victoria. Gloria al Señor. Vamos a dar rápidamente los anuncios. Padre eterno, recordemos el miércoles tenemos el culto de damas. Estamos ya planeando abrir el miércoles empezar con el culto de damas. Entonces, pues si todos están de acuerdo, yo sí lo quiero colocar acá. Si este miércoles o lo vamos para el otro miércoles, como les vean fácil. Yo propongo que sea este miércoles. No sé, levanten la mano los que digan que este miércoles iniciamos. Amén. Entonces, con el favor de Dios, este miércoles a las 6, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El viernes tenemos el estudio bíblico, la escuela, el estudio bíblico, y el último viernes, el culto de caballeros. Tenemos que seguir esforzándonos, orando y clamando al Señor para que estos cultos sigan adelante, no se detengan. Ayer tuvimos un ayuno precioso, gloria al Señor. Los sábados tenemos los ayunos, este sábado tenemos el culto de jóvenes también. Tenemos que seguir apoyando el culto de jóvenes, es de ellos. Y Dios utiliza a todos, hermanos. Necesitamos seguir orando y clamando para que los jóvenes empiecen en este tiempo tan duro y tan difícil en caminar en la presencia del Señor. Y hoy tenemos la escuela dominical, gloria al Señor. Preparémonos para el otro próximo domingo, la Santa Cena del Señor, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a invitar al pastor Sergio en esta mañana para que nos dé unas palabras, para que, bueno, porque el Señor ponga en el corazón en esta mañana. ¿Amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que bendiga. Amén. Santo el Señor. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Con Dios porque está manifestando en nuestra vida. Dios ha prometido estar con nosotros. Nosotros creemos lo que dice Dios en su palabra. Así que esperamos que Dios se glorifique en nosotros, nos siga bendiciendo y nosotros ser fieles hacia Él. Damos gracias a Dios por estos niños que ya pueden llegar a la iglesia. Les agradezco a todos ustedes por su buen propósito. Agradezco a toda la iglesia por ese buen propósito, ¿verdad? De lo que están haciendo en este lugar. La verdad que Dios les va a dar una recompensa muy grande. Dios da su recompensa a los que están trabajando por la gloria del Señor Jesucristo. Así que animados en el Señor. El apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 15, los últimos versículos, dice el apóstol Pablo, sabiendo por su trabajo no es en vano. Dios le bendice y le guarda la gloria. El próximo domingo estamos presentando una niña, la niña de Joan. Espero que ustedes inviten personas para que vean lo que vamos a hacer, porque la gente a veces no acude porque no sabe lo que tiene que hacer. Yo voy a tener una charlita con Joan antes de presentar a la niña y con su compañera, tanto el Señor, porque es que el bautismo no existe en ninguna clase bíblica, en ningún texto se encuentra eso de que antiguamente presentaron a los niños, eso no existe. Ese es un mandamiento de hombre. Y nosotros no obedecemos a los hombres, obedecemos a Cristo. Le dijo, dejad venir a los niños a mí. Y no se lo impida porque están en el reino de los cielos. Creemos en lo que dice Cristo, Santo el Señor. ¿Cuántos creen también? Damos gracias al Señor Jesucristo. Damos gracias también por el pastor Mauricio que está presente en este lugar. Esperamos que Dios le dé fuerza, valor para que siga adelante. Gloria a Cristo, a ellos que están presentes en este madre. Todos ustedes, verdad, les animo en el amor de Cristo. Y ojalá que el próximo domingo tengamos una reunión bien hermosa. En la iglesia se pueden reunir 30 personas. Es lo máximo. Y podemos llegar a las 30, pues el domingo puede que toda la gente, vamos a invitar gente para que venga, para que vea lo que vamos a hacer en este lugar. Alabado sea el Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por eso y les invito a que sigamos adelante. Cristo está con nosotros. Y si está Cristo con nosotros, ¿por qué? No tenemos temor a nada. El virus
Para nosotros no existe. ¿Sabe por qué? Porque yo en mis oraciones he dicho que el aire que nosotros respiramos es perfumado por la gracia de Cristo. Amén. Y que no hay que tener temor de nada, alabado sea Cristo. Y en este momento les bendigo el amor de Cristo. Espero que Dios les bendiga grandemente. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Un aplauso, Señor. Gloria al Señor. Amén. Bueno, entonces quedó confirmado para este domingo, ¿cierto? La presentación. Entonces yo creo, hermanos, para no llenarnos, entonces yo creo que vamos a pasar la cena para el próximo domingo, ¿amén? No para este, sino para dentro de 15 días, para poder hacer la celebración de la presentación como Dios le da. Amén. No, movámosla más bien para el próximo, para que no nos quede todo como a veces el tiempo es tan corto, entonces podemos hacerlo bien. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar entonces por la poderosa palabra. Padre eterno, Señor Dios Santo, gracias te damos por el maravilloso Rey de gloria eterna y salvación nuestra, Señor Jesús, porque tú eres Dios bueno y Dios maravilloso, Rey Santo y Salvador nuestro, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias, Señor, por este remanente que aquí estamos, Señor, que tú has levantado, Señor, porque te pertenece. Inquieta más los corazones, Señor, poderoso Rey, aquellos corazones que están duros, Señor Dios Santo, para que esta palabra también llegue, Señor, utilizando todos los medios que tú nos has enseñado, Señor, en este tiempo utilizar. Que esta sea una iglesia triunfante, Señor, porque es tu iglesia, Cristo Jesús. Guarda a todos los pastores, siervos que en este momento están trabajando fuertemente para que tu iglesia se sostenga conforme a tu voluntad, Padre poderoso. Pero envía también sanidad sobre el mundo, Señor Dios poderoso. Mira, Señor Dios Santo, ten misericordia, te pedimos, Padre eterno. Gracias, Padre poderoso. Y ahora, Señor, conforme a tu santa y poderosa voluntad, Señor, te pedimos, Señor, nos hables, Señor. Nos hables en esta mañana, gloria a ti, Padre eterno. Nos hables por medio de tu palabra, poderoso Rey. Nos hables, Señor Dios Santo, esa palabra que tú has preparado, Señor, en nuestros corazones, Señor, sean abiertos y terrenos fértiles para ella, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios Santo y poderoso Rey, para tu gloria y tu honra, Señor Dios Santo. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Esdras. Amén. Está casi a lo último, bueno, no tan a lo último del Antiguo Testamento. Lo encontramos antes de... Amén. Antes de los Salmos, antes de Esther. Vamos a estar viendo en Esdras 3 y vamos a estar leyendo del 1 al 4. Esdras capítulo 3, del 1 al 4. Gloria a Dios. Padre eterno, Señor, leemos esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la guía y el poder de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén y amén. Esdras 3, 1 al 4. Y dice: Cuando llegó el mes séptimo y estaban los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Jozadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Podemos sentarnos. Gloria al Señor. Hoy el Señor quiere hablarnos por medio de esta palabra que en algún tiempo el Señor había colocado en mi corazón y mostrarnos a veces la situación, ¿cierto?, que a veces a nivel histórico siempre, Israel enfrentó, pero que a veces es continuo en muchas cosas.
después de mucho tiempo, muchas situaciones que el pueblo de Israel ha vivido, y hoy el Señor nos quiere hablar de la importancia de, sin importar lo que hayamos pasado, de las situaciones que hayamos pasado, todo queda atrás. Y que necesitamos empezar a reconstruir nuestro altar delante de Dios. Y vamos a verlo por medio de la historia, por medio de lo que nos habla Esdras, por medio de lo que nos habla la palabra de Dios, referente a este tema. Gloria a Dios. Vamos a poner un poco en contexto lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Esdras. Amén. Recordemos que hacía ya 70 años, más o menos, el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio por el rey babilónico, ¿amén? Por el imperio babilónico. Ellos venían en una constante, antes de eso, una constante caídas, volvían, una serie de situaciones el pueblo de Israel, se habían apartado de Dios y Dios había llevado en cautiverio por mano del rey babilónico al pueblo de Israel. Llevaban más o menos 70 años. Y levanta a este hombre, a Esdras, ¿cierto? Por medio de un rey que aparece en ese tiempo después del rey babilónico, un rey persa, después de que viene el decaimiento del imperio babilónico, que se llamaba Ciro. Este rey tuvo en su corazón, por medio de Dios, permitir que Israel pudiera retornar a sus tierras y volver. Amén. Pero aconteció que en las invasiones babilónicas, en las invasiones a Jerusalén, a Israel, todo había sido destruido. Amén. El templo había sido destruido. El altar había sido destruido. Eso estaba en ruinas, hermanos. Y hoy, hermanos, si uno lo traemos al contexto, si lo traemos a este contexto moderno en el que estamos hoy en día, muchas de estas situaciones han pasado. Amén. El enemigo ha querido destruir, ¿cierto?, todo lo que es referente al altar de Dios, que el Señor Jesucristo ha dejado por medio de su iglesia. No quiere decir que el pueblo de Israel no siga siendo un altar para Dios, claro que sí. Pero si usted mira la historia, hermanos, hablan siempre de un templo. El templo de Israel en este momento está ¿qué? ¿Cómo están los que han leído historia? ¿No está? ¿Cierto? No hay templo. Más o menos después de la era cristiana, más o menos después de nuestro Señor Jesucristo, en el año 70 por el Imperio Romano, ¿cierto? Fue destruido el templo. Amén. Y actualmente no hay templo en pie, no hay un altar como el pueblo de Israel, ¿cierto?, que ha sido mandado a esos holocaustos y a esas situaciones. Pero el Señor Jesucristo dejó un altar especial, que es su iglesia, que es nuestros corazones, hermanos. Y ese altar ha estado en este tiempo. El templo de Israel tiene que volver a ser reconstruido, sí. Pero eso es otro tema realmente. Pero en este momento lo que nos importa es que en ese tiempo Dios levantó a estos hombres. Dios levantó a este hombre Esdras y a muchos otros, ¿cierto? Que dice la palabra en el 3.1: cuando llegó el mes séptimo estaban los hijos de Israel establecidos en las ciudades. Se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿En dónde? En Jerusalén. Hermanos, nosotros pasamos ¿cuánto tiempo fuera de la iglesia? Sin poder reunirnos. ¿Amén? ¿Como 6 meses? 7 meses. Casi 7 meses, ¿cierto? Y fueron duros, es duro, hermanos, créanme. Gloria a Dios, Dios nos permitió hablar de la palabra de muchas maneras, pero no es fácil. No es sencillo. Ahora imagínense ellos 70 años, queriendo buscar la presencia de Dios, queriendo ir a Jerusalén, a su templo, y no podían. Amén. No podía. Por eso el Señor cuando ya pasa el tiempo, ¿cierto?, de estos 70 años, entonces aparece este rey persa y aparece aquí Ciro, aparece aquí Esdras, ¿cierto?, diciendo que en ese momento Israel se habían reunido, se habían establecido en las ciudades, ya por medio de Darío y por medio de otros reyes, habían permitido que el pueblo empezara a retornar a Israel. Pero aún el templo no había sido ¿qué? Reconstruido. Amén. Aún no adoraban a Dios. Aún estaban en una desolación, hermanos. Yo les digo, mire, en este tiempo que ha transcurrido, ha sido como eso, como ese tiempo de destrucción en Israel. Muchos corazones se han enfriado, muchos corazones se han apartado, muchos corazones han dudado de la presencia de Dios. Pero gloria a Dios, hermanos, Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Si uno mira el contexto de por qué Israel tuvo que pasar por ese tiempo, podemos ver que la palabra nos hace de que el pueblo de Israel se había apartado de Dios.
Y estaban caminando en un lugar donde Dios necesitó disciplinar a su pueblo. Amén. Y una manera fue llevarlos, ¿cierto? Fue llevarlos en esclavitud a Babilonia, llevarlos en eso, en esa situación. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando usted sigue leyendo, usted dice, bueno, terrible, ¿cierto? Pobres, cosas difíciles. Porque anteriormente en otras guerras que había sufrido Israel, en los tiempos de los jueces que tantas veces ya eran llevados en esclavitud o en opresión, acontece que la mano de Dios siempre estuvo con Israel a pesar del exilio. Amén. Porque a pesar de que ese rey babilónico y todos esos reyes lo llevaron, ¿sabe qué, hermanos? El pueblo de Israel, miren lo que hace el enemigo, ¿cierto? Ellos al final no parecían esclavos en Babilonia, porque ellos pudieron tener tierras, podían trabajar, podían acentuarse, Señor, inclusive tuvieron ciertos familiares con extranjeros, con esos pueblos. Tanto así que cuando el rey Darío dio el decreto para que el pueblo empezara a retornar a su tierra, muchos no quisieron volver. Amén. Muchos decían, no, aquí ya para qué volvemos, o sea, aquí ya tengo casa, tengo familia, tengo, ¿cierto? Eso fue duro. Y hoy en día, hermanos, si uno hace una analogía, empezamos a darnos cuenta que en este tiempo, ahorita que estamos empezando a tratar de entrar a, no digamos a una normalidad, sino a una nueva tiempo. Amén. Porque va a ser difícil volver a lo mismo, hermanos. Esta situación que Dios ha permitido en este año con este virus es tremendo. Es una cosa impresionante. O sea, Israel, hermanos, cuando ustedes, sería un estudio muy profundo, pero Israel en este tiempo, en estos 70 años, cuando se levanta Esdras, hermanos, Israel no tenía las escuelas bíblicas. O sea, la gente estudiaba la palabra, escuchaba la palabra de voz a voz, y los que creían, pero en el tiempo de Esdras nacen las primeras sinagogas, o sea, los lugares de estudio de la palabra. Esdras empieza a entender la importancia de escudriñar la palabra, de enseñarla, de predicarla. Es más, se conoce a Esdras como uno de los primeros predicadores de la palabra, realmente. Amén. ¿Pero por qué? Porque después de todo ese tiempo, de todo lo que pasó, empezaron a entender la importancia de mantener la palabra de Dios en nuestras vidas, de empezar a reconstruir el templo. Y eso es lo que, hermanos, hoy en día, con todo lo que ha pasado, con todo lo que el Señor permitió, con todo esto, ¿cierto? Es que nos está enseñando de que es tiempo de que como iglesia, primeramente como iglesia, como cristianos, necesitamos empezar a reconstruir nuestro templo delante de Dios. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Será que ya venía destruido antes de todo este tema de la pandemia? ¿Será que de pronto la iglesia venía como en los tiempos de Israel? Veníamos como cayendo en esa situación de, bueno, sí, no, y cayendo como en una religiosidad, y por eso Dios permitió muchos de estos. Hermano, porque si usted mira, es que no hubo una sola iglesia en el mundo físicamente que no haya tenido que cerrar sus puertas. La palabra de Dios se cumple. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra se siguió predicando y eso fue impresionante. A mí me llegaba palabra de todo lado. Amén. Y yo digo, gloria a Dios, porque la palabra de Dios se cumple. Pero esto es para que nosotros empezamos a entender, miren, hermanos, para mí, muchas de estas situaciones, Dios nos libre de este virus mortal. Amén. Y lo que entiendo es que el Señor quería, como en los tiempos de Israel, en esos tiempos, es que nosotros entendamos la necesidad de buscar verdaderamente a Dios en su palabra, creer, edificar, hermanos, y por las situaciones de la vida, como le pasó a Israel, nuestro templo, por el enemigo, por las cosas que hayan pasado, ha sido destruido. Es tiempo, como en los tiempos de Israel, de empezar a reconstruir nuestro templo. Dice que se reunieron en Jerusalén. Muchos hombres ya estaban establecidos en las ciudades. Entonces se levantó Jesús, hijo de Josadás, y su hermano los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron al altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como estaba escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Amén. Dios permite, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir rápidamente ahí a Esdras, más atrás, Esdras 1. Dice acá en Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:
Así dicho el rey Ciro así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifiquen casa en Jerusalén, que está en Judá. Hermanos, cuando uno mira quién era ese rey, no era ningún israelita. Amén. Era un persa. ¿Era un qué? Un gentil. Pero él, escudriñando y entendiendo que Dios era el que lo había puesto ahí, hermanos, Dios lo puso en eminencia. Y él, cumpliendo la palabra de Dios, porque dice que quien levantó fue el Espíritu de Dios. Hoy, hermanos, si usted está aquí, si estamos acá reunidos, si las iglesias están unidas, es porque Dios nuevamente está levantando su Espíritu. Porque muchos enemigos se levantaron, no querían que las iglesias se abrieran. Amén. Y muchas de las cosas, el enemigo no quiere que la iglesia se abra, por lo menos físicamente. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Porque el primer altar puesto sobre la tierra, si algo ha querido el enemigo, es destruir el altar de Dios sobre la tierra. Por algo hizo tantas cosas en Jerusalén, y por algo hoy en día Jerusalén es como dicen, un polvorín, ¿cierto? Todas esas tierras son un polvorín en este tiempo. Se pelean, hay guerras, hay cantidad de cosas, porque el enemigo no quiere que nuevamente el altar sea levantado. Y por eso nosotros necesitamos empezar a entender que es Dios el que está levantando su Santo Espíritu dentro de la iglesia. Que no tenemos que tener miedo, pero que tenemos que buscar en la presencia verdadera de Dios. Así como en ese tiempo, por medio de una autoridad que Dios había puesto en la tierra, hermanos, lo mismo fue abierto en la iglesia. Hoy en día estamos abiertos porque una autoridad permitió, con los protocolos, como lo quiere decir, ahora sí pueden abrir. Pero la iglesia de Dios nunca se ha cerrado. El pueblo de Dios nunca dejó de existir en los tiempos del exilio. Siempre había un remanente ahí, ¿cierto? Clamando y orando. Y esto es un claro ejemplo de que Dios, si tiene que levantar rocas para edificar su iglesia, lo va a hacer. ¿Qué podía tener Ciro en su corazón? Como rey persa, ¿cierto? Si ellos eran pueblos paganos, creían en otras cosas. Pero él había entendido por un rollo que había leído de Jeremías, donde Dios muchos años antes ya hablaba de él y con nombre propio. Que iba a levantar un rey, ¿cierto? Que iba a permitir reconstruir nuevamente, traer nuevamente. Y él había entendido eso, y por eso él había dado ese decreto en ese tiempo. ¿Cuál decreto? De reconstruir. Y por eso aparecen entonces acá los sacerdotes, aparecen los levitas, ¿cierto? Aparecen todas estas personas para empezar a edificar y a revivir, hermanos, el templo de Dios. Ellos, después de vivir en el cautiverio, estaban lejos del templo. Pero entendían, hermanos, que necesitaban de Dios. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, estando en sus casas allá, cierto, solitos, encerrados, no añoraban estar acá? Por lo menos a mí sí. Amén. Amén. Pero estábamos lejos y nos decían, no pueden salir. Hermanos, nosotros a veces con mi esposa duramos hasta 3-4 días que no íbamos ni a la tienda. Amén. Y no es fácil. Se siente uno como en una cárcel. Y eso era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo, hermanos. Israel añoraba volver. Y aunque vivían bien en Babilonia, no tenían derecho a volver. Hasta que fueron dados los decretos por Darío, por el Ciro, el persa y todos ellos para que pudieran empezar a retornar. Pero ahora ¿saben cuál era el problema, hermanos? Que dice ahí que ellos empezaron a sentarse, ¿cierto? Empezaron a llegar a Jerusalén. Eso fueron en 3 tandas. Eso no fue que salió. La primera tanda salió emocionada. La segunda ya salió más empujada. La tercera casi que obligada. Amén. Porque no querían regresar. Y así está hoy en día la iglesia, hermanos. Desafortunadamente muchas personas endurecieron sus corazones y se acostumbraron nuevamente a las cosas del mundo. Y ahorita no quieren regresar. Pero hermanos, el problema del mundo, ¿saben cuál es? Que el mundo acaba. Y que las cosas a veces en el mundo son engañosas. Usted tiene un tiempito bien, está bien, pero el mundo, cuando ya lo ve usted bien y feliz, ¡pum! Cuando ya lo ve apartado de Dios y que lo puede atar, lo va a atar. Amén. Porque dice la palabra ya en Apocalipsis que aún a los elegidos, ¿cierto? El enemigo tratará ¿de qué? De engañar. Y eso no crea que solamente va a ser para el tiempo de la tribulación. Eso es en todo tiempo. Amén. Si no, pregúntenle a Eva. A Eva. Ella era elegida, era escogida y estaba en salvación y el enemigo la engañó. Claro, hay muchas cosas de por medio, porque
Hubo unas cosas en el corazón también posiblemente de Eva. Pero lo cierto, hermanos, es que en este tiempo que ha transcurrido y las cosas que están sucediendo, el enemigo quiere apartarnos del pueblo de Dios. El enemigo quiere apartarnos de la mano de Dios Altísimo. Porque sabe que mientras nosotros estemos, y aquí vamos a verlo más adelante, mientras nosotros estemos dentro de la cobertura de Dios, el enemigo no nos puede tocar. Amén. Pero es que necesitamos estar ahí, hermano. Necesitamos estar delante del altar de Dios. Y eso entendió Esdras. No solamente Ciro lo entendía porque sabía que era un mandato de Dios. Pero él no conocía la palabra como como lo conocía Esdras, como lo conocían estos sacerdotes, y entendían el por qué tenían que edificar altar para Dios. Necesitaban ese tiempo para entender y para que ese altar fuera restaurado, hermanos. Uno hubiera podido decir, bueno, Jerusalén fue destruida. ¿Por qué no edificar y restaurar el templo de nuevo? Pero era que se necesitaba ese tiempo, hermanos. En el caso de Israel, 70 años. Esperemos que en el caso de nosotros solo hayan sido estos meses. Amén. Para entender que nosotros, posiblemente nuestro templo no estaba transformado. Que posiblemente nuestro templo estaba en ruinas. Hay muchas personas, hermanos, que vienen a la iglesia o que están en Dios muchos años y uno los ve ahí, ¿cierto? Pero posiblemente su templo está en ruinas. Amén. Está viniendo un templo en ruinas y por eso no ve a veces la misericordia de Dios, porque Dios, ¿cómo va a habitar en un templo en ruinas? Amén. Él necesita un templo restaurado y por eso necesitó mostrarle a Israel en ese tiempo de que ellos necesitaban de Dios. Ellos querían darle la espalda a Dios, todo el tiempo lo hacían, y un día Dios dijo, pues entonces, que se vayan para allá, a ver si es que no me van a necesitar. Y así ha pasado en este tiempo, desafortunadamente, para la iglesia. Tal vez veníamos entendiendo y haciendo las cosas no de la manera que Dios quería. Solo Dios nos ayude a entender en estos tiempos. Porque ¿sabe qué, hermanos? A veces estábamos más preocupados por crecer en número. No digo este lugar, lo digo a nivel general de la iglesia. Uno mira a veces que están más preocupados en crecer en número, en crecer en edificaciones, en todas las cosas que a veces, que Dios no quiere que sean malas, porque Dios las puede dar por añadidura, hermanos. Dios nos quiere, si nosotros llegamos si Dios es la voluntad de Dios, en una congregación de 1000 personas, pues aquí no vamos a caber. Amén. Pero lo que más nos ha enseñado la palabra de Dios es que Dios no quiere solamente como en los tiempos de Israel, adoradores solo de boca, pero con corazones. ¿Qué sacamos con venir a este lugar o venir a la iglesia en general si nuestro corazón está por allá al otro lado del mundo, ¿cierto? Dios no quiere eso. Y por eso Dios a veces permite sacudir su iglesia de esa manera. Sacudir a su nación santa, ¿cierto? Israel, sacudirla también, porque, hermanos, si Dios trata con Israel, ¿cierto? Que es una niña bonita, ahora imagínense con nosotros que somos, ¿cierto? La iglesia, la esposa del Cordero. Tienen que tratarnos. Y entonces por eso el Señor permite, y esos tiempos, hermanos, es que para que nosotros podamos reflexionar y decir, oiga, necesito restaurar mi templo. Necesito restaurar la comunión. Porque Dios lo que más aprecia, hermanos, aquí podemos ser 10 los que estamos hoy, pero si tenemos un corazón como Dios quiere, hermanos, estos 10 multiplíquelos por 1,000,000. Amén. Porque hacemos retumbar el reino de los cielos. Puede haber una iglesia, 1,000,000 de personas gritando y cantando y saltando, hermanos, pero si no hay un corazón cercano a Dios, el cielo, hermano, no, eso no llega ni al sonido de la puerta. Pero podemos estar acá nosotros, hermanos, con un corazón dispuesto y cantar de la manera que lo hacemos, pero hermanos, en el cielo está retumbando y los ángeles están danzando y la presencia de Dios está gozándose de nosotros y Cristo Jesús está diciendo, valió la pena ir a la cruz. Amén. Por eso, hermanos, este es un nuevo tiempo. Necesitamos empezar a caminar nuevamente en la presencia de Dios. Ya no se preocupe lo que pasó. Hermanos, ahí Dios está diciendo y diciendo, ay, ¿por qué destruyeron el templo? ¿Cierto? Él está diciendo, necesitamos edificar el templo. Ya hay un mandato de Dios. Hermano, es muy impresionante, tuvo que levantar a un extranjero para traer ese clamor al pueblo de Israel. Pero gloria a Dios, porque por lo que dice la palabra, si Dios tiene que levantar piedras, lo va a hacer. Amén. Pero que no nos pase a nosotros, que tenga que venir piedras para hacer la tarea que nosotros Dios nos ha mandado. Amén.
Y por eso el Señor empieza acá, y cuando empezamos a ver acá en la poderosa palabra, hermanos, y dice en el 3, y colocaron el altar sobre su base, hermanos, pero miren acá lo que dice la segunda parte, porque tenía miedo de los pueblos. Amén. Hermanos, ellos habían aprendido, si algo les había enseñado los casi ya 2000 años que llevaban de historia como pueblo de Israel, era que sin Dios los pueblos los volvían pedazos. Amén. Que ellos necesitaban que Dios estuviese ahí. Hermanos, cuando usted lee, ahorita que estamos estudiando los libros históricos, que ya pasamos por los libros de los jueces, usted se ve que ellos se apartaban de Dios y venían los pueblos de al lado y los acababan. Pero cuando estaba Dios ahí, los pueblos no podían hacer. Y ahorita que entremos al libro de Samuel, vamos a ver cosas más impresionantes todavía. Que los pueblos no miraban a todo Israel. ¿Saben a quién miraban, hermano? A Dios. Y ellos decían, allá no vamos. Lo intentaban una vez y veían el poder de Dios. No, allá no vamos porque ciertamente Dios está con ellos. Y hoy en día necesitamos es eso, no que digan, es que allá está el pastor tal, o que está el hermano tal, o que está no, es que allá está es Dios. Amén. Contra ese lugar no nos metemos porque es que allá está Dios. Allá ese lugar iremos porque allá está la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos, pero eso cómo empieza a ocurrir cuando empezamos a construir el altar con su base. Dice que el altar sobre su base. Y esa base representa a Cristo. Amén. Y el altar, cada corazón de nosotros, cada roca que ha sido vivificada por medio del poder de Dios. Para que dejamos de tener ese miedo, hermanos. Aquí habla que ellos tenían miedo de las tierras, de los pueblos de las tierras, o sea, de los pueblos que estaban alrededor. Hermanos, se habían levantado ya no sé cuántos imperios, digo que todavía faltaba el imperio griego. Amén. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y holocaustos por la mañana y por la tarde. Hermanos, vamos a ir rápidamente, no pierda ahí estas, téngalo ahí, no lo pierda. Vamos a ir a Lucas 19, capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos a estar leyendo versículos 45 y 46. Y dice: y entrando en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que venían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, el Señor acá nos da una clara enseñanza de la importancia del templo, tanto físicamente como espiritualmente. Amén. Si nosotros hemos elegido y Dios nos ha permitido elegir este lugar como casa de Dios, tenemos que aprender a amarla y a quererla y a respetarla. Pero también tenemos que, así como amamos este lugar, tenemos que aprender a amar nuestro templo y nuestro corazón. Amén. Ahí lo estaba diciendo, mi casa es casa de oración, hermanos. ¿Cierto? Acá nos reunimos para orar, para glorificar el santo nombre de Dios. Pero nosotros también necesitamos ser casa de oración delante de Dios. La manera, hermanos, hoy de edificar el templo, de colocarle la base, es empezar a orar, a clamar por el poder de Dios. Ayer hablábamos en el ayuno, ¿cierto? Que hablábamos de eso. Que a veces cuando nosotros vemos una persona y queremos hablarle de Dios, que se acerque a la palabra de Dios, hablábamos que un pastor escuchaba una vez un evangelista que decía que lo primero que tenemos que hacer es hablarle a Dios de esa persona. Y que a veces que si tenemos que gastar horas es con Dios. Que posiblemente cuando ya Dios nos permita hablarle a esa persona va a ser una palabra de 15 minutos y el corazón va a ser transformado. Pero eso es, hermanos, es por medio de la oración, entendiendo, hermanos, que la importancia de tener ese templo en nuestros corazones. Pero ¿cómo va a pasar, hermanos? ¿Cómo las oraciones van a llegar al cielo si nuestro templo está en ruinas? Si aún hay cosas que nosotros no hemos querido sacar, ¿cierto? Yo me imagino en el templo, en el tiempo de Esdras, cuando ellos llegaron allá, piedras caídas, rotas, ¿cierto? Maleza, ustedes en una casa un mes o un año sin abandonada y usted entra y empieza ya a ver que salen matas por todos lados, ¿cierto? Animalitos. ¿Y qué tienen que empezar uno a hacer? A deshiervar, a sacar, a lavar, a limpiar, a reconstruir lo que se ha dañado, ¿cierto? Es algo así, hermanos. Y a veces nosotros, pero usted va a entrar a ese lugar y va a tratar de dormir ahí.
Por lo menos yo que le tengo algo como de furor a los bichitos, ¿cierto? Yo nomás de solo pensar que haya por ahí bichitos caminando, no soy capaz de estar. Amén. Ahora imagínese el Señor viendo su templo destruido, ¿cierto? ¿Cómo va a estar ahí, hermanos? Cuando Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos mantener edificado nuestro templo. Pero lo mismo ocurre con el templo de nuestro corazón. ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo en nuestro corazón cuando aún todavía hay cosas que necesitamos sacar? Cuando aún todavía hay cosas que no le entregamos a Dios, ¿cierto? Cuando aún todavía hay ataduras que nosotros no queremos soltar. Pues eso es como mismo, es como ver ese templo en ruinas. Pero acá la palabra del Señor es clara. Necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo. Porque, hermanos, no podemos reconstruir el templo si no hay una necesidad verdadera en nuestro corazón, un deseo verdadero y fiel. Porque solamente seríamos personas como los que construyen cierto hoy en día esos edificios. ¿Será que el que está construyendo toda esa cantidad de apartamentos está pensando si va a vivir cómodo o va a ser feliz ahí? No, él está construyendo es para tener plata. A él no le importa si allá viven 10 o viven 20 o viven 2. Él simplemente, allá hay una casa con 2 habitaciones, un medio baño y una cocina que, bueno, eso es ya, bueno, sí, una media cocinita. A él no le interesa más. Pero cuando nosotros estamos construyendo nuestro lugar para vivir, nosotros sí pensamos en todo. No, quiero una habitación amplia, ¿cierto? Quiero una cocina inmensa. Quiero esto, quiero lo otro, ¿cierto? Pero los mismos, hermanos, tiene que ser con nuestro templo espiritual. Nosotros no nos podemos conformar con decir, Padre eterno, Señor, danos el pan de cada día y perdona mis pecados. Y chao. Eso es una habitación, ¿cierto? Y ahí cabrá usted por media hora. Pero si nosotros queremos que la voz de Dios se mueva en nuestra vida, que nuestra vida sea un templo real para Dios, que se cumpla lo que dice la palabra de letras, que cuando Dios estaba con ellos, nada los podía derribar, pues nosotros tenemos que tener un templo como es. Y lo primero es tener un altar amplio en nuestra vida. Y sacar todos esos rincones que hay en nuestro corazón y limpiarlos, hermanos. Sacar toda esa basura que estorba. Y eso se hace solamente por medio del poder del Espíritu Santo. Por medio de la sangre de Cristo, cuando nos habita en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuando nosotros empezamos a alabar nuestra vida y decirle, Señor, tengo esto y no lo puedo quitar. Quítalo, Señor, arráncalo si es necesario. Y no tener miedo. Y como dice ahí, ellos cada día, ¿cierto? De noche y de día. Hermanos, ahí no dice que cada semana, cada domingo, no dice que cada 8 días, no dice no, a final de año. Amén. Yo respeto las creencias de todas las personas, pero si algo el Señor nos ha venido enseñando, especialmente en este tiempo, es que necesitamos estar cerca de Él lo más posible. Y eso se logra mediante la oración, mientras diciéndole, Señor, he fallado. Porque desafortunadamente como seres humanos aún no hemos sido transformados para ser cuerpos perfectos. Amén. Pero fallamos como seres humanos. Tenemos malos sentimientos, malos pensamientos. Hacemos y ofendemos a nuestros semejantes, ¿cierto? A veces en vez de una palabra de aliento, damos es una palabra que parece una piedra. A veces llegan las personas, ¿cierto? Con el corazón dolido, con el corazón... Y en vez de nosotros decirle, sonríe que Cristo te ama. Cristo murió por ti. Decimos, todo pecador, ¡pum!, se va a ir para el infierno. Eso es una realidad. Yo no estoy diciendo que no vaya a ser así. Si no se arrepiente, allá lo espera. Allá hay un lugar. Amén. Para el que no se arrepienta. Pero la verdad es que la gente necesita escuchar, es que necesitamos reconstruir el templo. Ya Dios había hecho lo que había hecho en Israel. Ya había pasado el tiempo, ¿cierto?, de la disciplina en Israel. Y ahora venía el tiempo de la restauración, hermanos. Ya pasó este tiempo. Y gloria a Dios, estamos todos acá sentados. Y todos estamos acá en este lugar. Es porque Dios lo ha permitido. ¿Cuántos en este año, Señor, no se han ido? ¿Cuántos el Señor no nos ha llamado a la presencia? Algunos en salvación y muchos posiblemente sin salvación. Amén. Pero aún estamos acá, hermanos. Y lo que el Señor nos quiere decir, llegó el tiempo y la hora de verdaderamente reconstruir el templo. Queremos ver ese lugar lleno, hermanos. Pues el Señor lo quiere ver lleno, pero de corazones reales. Que cuando llegue alguien por esa puerta, nosotros tengamos la capacidad de decirle, Cristo le ama, siéntese acá, ¿cierto? ¿Qué le falta? Atenderlo, ¿cierto? Eso es lo que hacía. ¿Qué hacía el Señor? ¿Qué hizo el Señor con los apóstoles? Le lavó los pies, mostrándonos como servidumbre.
No recuerdo si fue hace 8 días hablábamos de eso, ¿cierto? Quiere ser grande en el reino de los cielos, quiere estar sentado al lado de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que ser los más serviles en esta tierra. Servir en todo lo que podamos a nuestro prójimo, predicar la palabra, hablar la palabra. Acá el Señor, vamos a ir a Romanos 12:1. Y vamos a mirar cuál es ese altar especial para Dios. Siempre lo ha nombrado. Romanos 12:1 dice la palabra del Señor. Así que hermanos, dice Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo es ese templo, es ese altar, nuestro corazón es ese altar de Dios. Y por eso aquí Pablo habla de eso. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí Pablo rogándole a sus hermanos, diciéndoles, porque Pablo lo había entendido. Pablo, aún siendo un perseguidor, antes de conocer al Señor, un perseguidor de la iglesia, entendió, porque él era alguien, hermanos, si algo tenía Pablo antes de conocer, ¿cierto?, al Señor, era que el templo para él era intocable. Por eso él perseguía a los cristianos, porque pensaba que estaba cierto, pero cuando él entendió, hermanos, lo que era Cristo, comprendió que era el templo. Y por eso ya después le dijo, ¿yo qué voy a hacer acá? Yo tengo que ir a los gentiles a predicar la palabra. Tengo que ir allá que conozcan las buenas nuevas. Y por eso acá le dice, cierto, a los romanos, así que hermanos, por la misericordia de Dios, les ruego que presenten nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Hoy necesitamos ese ser agradables delante de la presencia de Dios. Necesitamos dejar esas amarguras del corazón y decir, Señor, hoy soy una criatura nueva. Estoy reconstruyendo mi templo, ayúdame por medio de tu Santo Espíritu. Hermanos, y van a venir todas las ayudas de todo lado. Va a venir el hermano que ora. Hermanos, cuando estaban los tiempos, ¿cierto?, difíciles, yo escuchaba que muchas personas oraban por mí. Y eso es lo que hace Dios. Dios empieza a levantar siervos, personas que quieren y oran, hermanos. Y como los tiempos de Esdras, que llegaban materiales, que el mismo rey ordenaba y decía, denles para que empiecen a reconstruir. Y miramos que, hermanos, que a pesar de esos tiempos, venían muchas cosas. Vamos a ir a Lucas 6, para salir de esta parte. Lucas 6, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, 46 al 48. Y dice la palabra del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y hondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Así mismo, hermanos, en los tiempos de Esdras, cuando vino el tiempo, hermanos, cuando empezaron a edificar, hermanos, se levantaron hombres que no querían. Se levantaron enemigos, ¿cierto? Personas que no querían. Cuando quisieron edificar los muros y todo esto, hermanos, y así mismo nuestra vida se van a levantar. Usted ha tomado la decisión de seguir adelante en Cristo, de empezar a reedificar el templo del Señor en su vida, en su corazón. Hermanos, lo primero que le voy a decir es que se van a levantar enemigos. Y tengo que decirlo. Porque quisiera decirles, hermanos, esto va a ser fácil y color de rosa. Esto va a ser fácil, usted simplemente siga adelante y ya. Que eso todo va a ser fácil. Pero hermanos, es que sin sacrificio. Por eso dice presentar nuestros cuerpos en sacrificio. ¿Cierto? Esto es un sacrificio. Pero hermanos, como hablamos ayer en el ayuno, pero es un sacrificio que vale la pena porque nos permite ver la victoria en victoria. Pues nos permite caminar en victoria. Y eso es lo que hace el Señor. Por eso, hermanos, acá, la palabra de acá habla de los dos cimientos por el medio del Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos empezar a fundar nuestro altar en Cristo. Hoy el llamado a nuestra iglesia, a la iglesia en Jesucristo, es que, hermanos,
saquemos todo lo que nos sirve. Dejemos de tener nuestro fundamento en las cosas del mundo. Que sí, que tenemos que estar en el mundo, la palabra lo dice. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Que tenemos que trabajar, gloria a Dios. Oremos por nuestros trabajos, por nuestros jefes. Démosle la gloria a Dios. Que si Dios nos va a dar un arte, que si Dios nos va a dar, bueno, Dios sabe cómo nos envía a nosotros, dependiendo de su voluntad, cómo nos envía la provisión, pero la provisión va a estar. Pero si no podemos tener un altar que pueda edificar y alabar al nombre del Señor, pues difícilmente nuestras oraciones van a poder ser escuchadas. Difícilmente cuando llegue alguien acá nosotros vamos a poder edificarlo, hermanos. Porque ¿cómo va a edificar un altar, cierto? Un altar destruido a otro altar que viene también destruido. Pasa como cuando están construyendo, ¿no han visto, hermanos? Resulta que alguien tiene por ahí un lotecito, ahí abandonado. Y el otro dice, ¿a dónde echo los escombros? Pues allá. Y después llega el otro vecino, y digo, allá. Y cuando usted viene a mirar el otro, usted ve una escombrera ahí terrible. Pues así pasa, hermanos. Si nosotros no tenemos un templo en nuestro corazón construido y viene y queremos edificar sobre el templo, nosotros no le vamos a poder reconstruir y ayudar, le vamos a echar más escombros encima. Amén. Y por eso, hermanos, hoy el Señor nos habla esta palabra diciéndonos que necesitamos, hermanos, edificar ese templo para Dios, edificar ese templo, hermanos, para que nosotros podamos, como dice en Esdras 3:4, celebraron asimismo fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito de la casa, cada cosa en su día. Amén. Necesitamos, hermanos, eso para empezar a celebrar esa fiesta en Cristo Jesús. Ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos, hermanos, en las fiestas de Israel, que celebraban conforme al ritual que Moisés había declarado, ¿cierto? Pero eso tiene un significado espiritual, es que ellos estaban clamando en la presencia de Dios. Cuando las personas están delante del altar de Dios, es porque es significado de que estamos reconstruyendo y que estamos delante del altar del Dios Altísimo. De que hay un Dios poderoso al cual estamos adorando. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted viene en oración, cuando usted reconoce en su corazón que tiene un altar dispuesto para Dios, la presencia de Dios está ahí. Así su altar, hermanos, usted esté orando en su casa, así usted esté orando allá en lo secreto, si usted tiene su altar bien, usted tiene la clara certeza de que está en una fiesta como la tiempo, la fiesta de los tabernáculos, porque Dios está ahí. Porque Dios, mientras tengamos nuestro altar delante de la presencia de Dios, conforme a su voluntad, Dios está ahí. Y como en los tiempos de Josué, como le dijo Josué, sé valiente y esfuérzate, que yo estaré todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Así estará Dios con nosotros, así estará el Espíritu Santo con nosotros. Y por eso, hermanos, hoy el llamado que nos hace el Señor es, hermanos, escudriñemos nuestro templo. Dejemos la conformidad como le pasaba a Israel a algunas personas, de que fueron llamados a volver a la casa de Dios, a volver a sus tierras, pero muchos estaban amañados en el mundo y no querían venir. Y volvamos a la casa de Dios, miremos cómo está nuestro templo y empecemos a trabajar en él para la honra y para la gloria de Dios, para que Dios esté ahí con nosotros cada día y que este lugar sea lleno de su presencia, hermanos. Gracias, Padre eterno, Dios santo y celestial. Gracias te damos, Señor, en esta mañana porque tú nos has hablado por medio de tu poderosa palabra, Rey de gloria. Gracias, Dios maravilloso, Señor, porque aquí estamos delante de ti, Rey y Salvador nuestro, Señor Jesucristo. Gracias, Dios santo, Rey de gloria eterna, porque, Señor, acá estamos delante de ti, Padre eterno. Estamos confiando en tu santo nombre, Señor, porque sabemos, Señor, que vas a restaurar nuestras vidas. Vas a restaurar ese altar, Señor, y lo que está roto, Señor Dios poderoso, necesita aún ser limpiado. Tú vas a seguir limpiando nuestros corazones, Señor, para que este altar sea perfecto delante de tu presencia. El altar de cada uno de mis hermanos sea un altar agradable delante de ti y podamos celebrar una fiesta delante de tu presencia en este lugar. Para que sea agradable, Señor, para que alcance a muchos, Señor, tu palabra santa, Rey de gloria, eterna y salvación nuestra. Ahora, Padre eterno, Señor, conforme a tu voluntad, poderoso Dios, vamos a ofrendar, Señor, a dar lo que tú, Señor, has dispuesto en el corazón de cada uno de nosotros. Reconociendo, Señor, que de ti necesitamos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Padre eterno, Señor. Que tú eres el dador de todas las cosas, el proveedor, Padre eterno. Que tú nos provees todo, Señor Dios poderoso, Rey de gloria.
Así, Señor, al dador alegre, Señor, con ese corazón, Señor, bendícelo. Al que posiblemente por las circunstancias no pueda en este momento, bendícelo también, Señor, porque ha traído su corazón para ti. Y mira, Señor, Padre eterno, la necesidad de cada hogar y de cada familia. Que no falte el alimento, que no falte el aceite, que no falte el grano, la provisión de cada día, Señor, dánosla. Señor, los recursos para cumplir nuestras obligaciones, envíalos, Padre eterno. Y que nuestro corazón esté siempre atentos a tu voz, Padre poderoso. Por eso, Señor, de lo que tú nos has dado, te damos, Padre eterno, en esta mañana, para tu honra y para tu gloria santa, Padre eterno. Vamos a venir de a uno en uno, hermanos, para depositar su ofrenda con todo el amor en el Señor. Gloria a Dios. En victoria estoy, canto a mi Señor. En victoria estoy, canto con gozo y alabo a mi Señor. Porque vengan penas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflija. En esta lucha yo no estoy solo, Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Gloria a Dios, Padre, gloria a Dios, Santo. La honra y la gloria para ti, Padre, poderoso, rey de salvación. Porque tú eres Dios grande y Dios maravilloso, Dios Salvador nuestro, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre eterno, en esta mañana, Señor. Ahora, hermanos. Amén. Me preocupa la vida del Señor. Y esperamos que Dios te dé salud. Olga fue tocada por el virus. Y nosotros ahí vamos a orar para que Dios salve. Yo sé que Dios no hace milagros. Y ojalá que Olguita pueda venir a este lugar a dar testimonio de los Cristo con ella. Miren que el apóstol Pablo mataba los pañuelos ungidos y las personas eran sanadas. Nosotros debemos creer que la ausencia, la distancia no puede separar la sanidad que hace Cristo en las vidas. Amén. Así que yo esté ahí en Cúcuta, en Villa del Rosario, no interesa, Dios está ahí también. Amén. Amén. Vamos a hacer esa oración para Amén, gloria al Señor. Santo el Señor. Esto para los que podemos creer. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Y yo creo que Jesucristo vino al mundo para salvar y sanar. Allá en Jeremías 33, verso 6 dice que Jesucristo trajo la medicina y la sanidad a la tierra. También en Isaías 53, verso 4 dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Y hoy voy a confesar esa palabra. Amén. Padre, por lo que dice tu palabra, yo la confieso creyendo. Tu palabra dice en 53, Isaías 53, verso 4, que por su llaga fuimos sanados. Yo creo lo que dice tu palabra. Jeremías 63, verso 6 también dice que trajo la medicina y la sanidad. Padre, ya no es la serpiente de metal que poníamos en el cielo. Ahora es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino carne y sangre para sanar, salvar, libertar. Espíritu de Dios, toma poderoso, cuerpo de Olga sea libertado de su mente. Con tu mano poderosa, Señor. Así como lo ha hecho, Padre. Yo he visto tu gloria santa, poderosa en los corazones y en los cuerpos. Te agradezco, Dios, por la sanidad también, Dios mío, de esta bonita, Dios mío. Tú eres un Dios poderoso. Eres un Dios que tienes compasión de nosotros. Eres un Dios que nos ama, Señor. Y quieres nosotros, Señor, que estemos sanos para que adoremos tu nombre santo, Señor. Nuestro cuerpo te pertenece a ti. El cuerpo de vida te pertenece, poderoso.
La poderosa cobertura de su gloria no sobre ella, Señor. Yo la bendigo y la declaro libre. Por tu palabra poderosa, por tu palabra gloriosa, santa, se libra de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Fuerza ese libro, sea quitado, arrancado en el nombre de Jesús. Ahora por lo menos tu palabra poderosa, Señor. Yo clamo en este momento creyendo, Señor, por la cobertura de los niños de la iglesia. No por la cobertura poderosa, Dios de la iglesia. Que Dios Santo nos cubra con tu gracia. Y el virus no tenga parte con nosotros, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre. Santo Espíritu, por lo que haces. Amén. Amén. Vamos a hablar también por otras peticiones que tenemos acá. Bueno, una de ellas era por la hermana Olga, ¿cierto? También por sus hijos Alfonso y Nicole, que pues en este momento también Dios les dé fortaleza. Tenemos otra petición, hermanos, que es por la mamá de nuestra hermana Blanca, para orar por ella, también para orar por sanidad. No sé si hay alguna otra petición especial en este momento. Vamos a orar, Dios Santo. Vamos a unirnos a esta oración también del pastor Sergio. Gloria a Dios. Padre eterno, Señor Dios Santo. Mira, Señor Dios poderoso, escucha este remanente en tu presencia. Estamos delante de ti. Yo te pido fortaleza, Señor, en este momento por Nicole y por Alfonso, Señor. Yo sé, Señor, que tú tienes, Señor, promesas grandes sobre ellos. Pero, Señor, mira en esta situación, Señor, que tú estás fortaleciendo esta familia, Señor. A mi tía Olga, Señor Dios Santo, guárdala y protégela, Señor Dios poderoso, conforme a la oración, Señor, de tus siervos, Señor, conforme a lo que hemos clamado en este lugar, Señor. Fortalécelos a ellos, que no se aparten de tu presencia. Ellos te han conocido, pero están pasando por una prueba, Señor Dios Santo. Sabemos que es una prueba, Señor, probando corazones, pero que se van a mantener bien, Señor. Envía tu Santo Espíritu, Señor, para que el enemigo no haga obra, Señor, que los quiera apartar de tu presencia. Toca sus corazones, Padre eterno, Rey de gloria y salvación nuestra. Ahora, Padre eterno, Señor, también mira, Señor, esta petición. Mira, Señor, a la señora Estela, Señor Dios poderoso. Ten misericordia conforme a tu santa voluntad sobre su vida. Señor, que sea hecho conforme a lo que tú tienes dispuesto, Señor. Sánala, Señor, conforme a lo que tú tienes dispuesto, Padre eterno. Pero que haya esa sanidad espiritual en su vida, Señor. Que sea conforme a lo que tú has dispuesto, Padre eterno, Señor. Si has decidido, Señor, llamarle a tu presencia, Señor, que se vaya en sanidad espiritual, Señor, en bendición para ti, Padre eterno. Pero, Señor, si hay misericordia, Señor, que tú hayas determinado en este tiempo, Señor, aligera de las cargas, Señor. Sana su vida, su corazón en este instante, Señor Dios Santo. Envía consuelo, Padre eterno, sobre su vida. Gracias te damos, Señor Dios Santo. Gracias, Rey de gloria y salvación nuestra, Señor Jesús. Porque tú eres un Dios grande y maravilloso. Y sabemos que has escuchado estas peticiones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive, hermano? Vamos a invitar a nuestro pastor Sergio para que nos despida en oración poderosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a sacar despedidas. Amén. Amén. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Esperamos que Dios en esta semana les dé gran bendición. Amén. Santo Señor. Vamos a orar para que Dios se glorifique en nosotros, nos bendiga, nos dé solvencia, nos guarde de todo mal por peligro. Él está con nosotros y Él ha prometido darnos una protección divina. Padre, por lo que tú has prometido, Señor, en tu palabra, yo te pido que leyendas, Señor, que bendiga a tu pueblo, Señor, los que están aquí y los que no están, Señor.
Tú eres un Dios que nos ama, Señor. Y estamos en tu santa presencia creyendo que por la fe recibimos los beneficios suyos, Señor. Como es la sanidad, la libertad, el amor, la fe, la esperanza en un Cristo vivo. Yo creo que tú eres mi Dios y mi Salvador. Creo que es Jesucristo, que vino en carne y en sangre para darnos vida en abundancia. Juan 10:10. Confieso tu palabra creyente. Y te pido la cobertura de tu gloria sobre tu pueblo, Señor. La paz, el gozo, la gracia divina de Cristo, ya por todo. Están aquí los que no están. Esto lo bendigo por la fe. Lo bendigo porque tú eres un Dios que bendice a tu pueblo, Señor. Y las bendiciones suyas son reales, Padre. Dice tu palabra que pidamos, que Él nos escucha. Tú nos escuchas, Señor. Te pido que bendigas grandemente a este pueblo, Señor. Y que el próximo domingo podamos reunirnos, Señor, para alabar tu nombre. Que el próximo domingo, Señor, podamos estar vivos, porque la vida te pertenece a ti, Señor. Padre, que el próximo domingo una bendición muy grande en este lugar, te lo pido creyendo por la misma palabra. Dios mío, ninguna enfermedad puede impedir que Cristo reina. La puerta del infierno no prevalecerá contra tu iglesia. Jesucristo, así que tu obra poderosa sigue adelante en el nombre de Jesús, con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Muchas gracias. Amén.